Días papitos, buenos días hijitos. El día de hoy, jueves 11 de junio del año 2020, seguimos trabajando nuestras clasecitas virtuales. Esta vez es el curso de Plan Lector. Y tenemos el título de hoy, de nuestra lectura, que es El Congreso de Ratones. Vamos a ver qué pasa en la historia, o quiénes son los protagonistas o personajes de esta historia. Bien, vamos a ver. En una casa vivían pues un grupo de ratoncitos, que como los dueños no estaban todo el día en casa, todos los días en casa, bien, estos ratoncitos hacían de las suyas, se comían todo lo que encontraban a su paso, manoseaban allá, picoteaban acá, ensuciaban por allá. El dueño estaba muy enojado, había puesto ratoneras con quesito. No habían caído los ratoncitos porque son muy astutos, muy hábiles. Habían puesto pues veneno para tampoco, porque olieron, detectaron y adiós. Ellos, como les decía, o como les digo, que hacían de las suyas. Entonces idearon pues traer a alguien más fuerte, que sea especialista en ratones. Y adivinen a quién trajeron. Trajeron al gato Michifus, un gato muy fortachón, ¿verdad? Que se las sabía todas. Venía ya cazando muchos ratoncitos en muchas casas y de recomendación se los dieron al dueño. Entonces, pues bueno, llegó Michifus a la casita. Entonces empezó a olfatear todo y detectó que había ratoncitos. Entonces los ratoncitos, pues nada tonticos, se dieron cuenta de que había llegado un gato a la casa. Entonces, ¿qué? Se comunicaron entre todos a una reunión, a un congreso de ratones. Llevaron muchos acuerdos ese día en aquella reunión, en aquel congreso. ¿Cuál era la misión que tenían ellos? Era alertar en el momento de que el gato pasaba por el lugar donde ellos normalmente estaban, y poder protegerse, cuidarse entre ellos. Entonces decían, vamos a colocarle un cascabel a ese gato. Pero todos se miraban ahora. La pregunta era, ¿quién era el valiente que iba a ponerle el cascabel a ese gato? Pero como en todo lugar, en todo grupo, siempre hay un líder o hay un valiente que se arriesga. Pues esta vez hubo uno, el más pequeñito, el más chiquitito. Era Orejitas. ¿Por qué? Porque era chiquitito y tenía tremendas orejotas. Entonces sus compañeros, sus hermanitos le decían Orejitas. Orejitas levantó la manito, yo. Dijeron, ¿qué pasa, Orejitas? Si tú eres muy pequeñito, no te vamos a permitir que arriesgues tu vida. Te falta vivir mucho. Pero Orejitas dijo, no, pues mi tamaño no tiene nada que ver con mi fuerza, con mi valor. Yo seré el que le ponga el cascabel a ese gato. Bueno, todos lo tomaron a medida de bromas, todo, pero ahora era otra cosa. ¿Cómo lo iba a hacer si el gato andaba todo el día por aquí y por allá? Pero otro opinó y dijo, el gato camina todo el día, pero tiene su momento en que debe descansar, que debe dormir. Claro, pues, como todo ser, llega el momento en que se cansa o llega la noche y tiene que descansar, tiene que dormir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acordaron que iban a estar atentos para cuando el gato se durmiera. Ellos iban a aprovechar para colocar el cascabel. Pero Orejitas, el más valiente, se reía, pues sabía que los demás eran un poquito acobardaditos, ¿no? Y que no iban a ser capaces de eso. Pero ellos lo retaron y le dijeron, ¿qué te crees? Nosotros, para que tú le pongas el cascabel, vamos a distraerlo. Miren todos los acuerdos que quedaron en esa reunión, en ese congreso. Iban a distraerlo, ¿para qué? Para que Orejitas pueda colocarle el cascabel, ¿no? Y después ya todos se corrían y se metían pues a su hoyo, a su huequito, a su casita que ellos hacen para poder vivir. Entonces, bueno, esos fueron algunos de los acuerdos que tomaron en aquel congreso. Y dijeron, pues, mañana lo hacemos, empezamos con esta misión. Entonces al día siguiente ya estaban ellos alertas, en qué momento el gato se dormía. Primero, en qué momento se dormía para que ellos aprovecharan y ¡pum!, ayudaran a Orejitas a colocar el cascabel.
Y nada, pues el gato también era muy astuto, muy audaz y se escondía para estar atento a en qué momento salían los ratoncitos, ¡flac!, para comérselos. Entonces era ahí, ¿no? Eh, Fue así de que pensaron tomar el siguiente punto. Vamos a distraerlo. Entonces nosotros salimos y mientras que él se entretiene con nosotros, tu orejita sales y le colocas el cascabel. Entonces fue así, pasaron los días y el otro grupito pues se armó de valor y dijo, bueno, nosotros vamos y lo vamos a distraer. Y así fue. Ellos salieron de su casita y empezaron a hacer malabares por un ladito, y el gato pues atento a todo eso fue corriendo a quererlos atrapar. Ellos corrían y él como que jugaba, porque ustedes saben que el gatito cuando atrapa a un ratoncito primero juega con él y después se lo come, ¿verdad? Entonces eso estaba juego, mientras que Orejita salía y no sabía cómo colocarle el cascabel, porque como era pequeñito pues era un poquito difícil para él no cumplir con esa misión, pero lo logró, él se subió, no sé cómo, por encima del gato y ¡pam!, le colocó el cascabel. Pero ¿qué pasó con los ratoncitos que salieron a detenerlo? Como Orejita se había demorado mucho para colocarle, entonces el gato ya había jugueteado con ellos y bien qué había pasado. Logró comerse al grupito de ratoncitos que salieron a distraerlo. Entonces eso no se percató muy bien Orejita, porque Orejita nervioso todo le puso el cascabel y parte la carrera y se mete a su casita. Y los otros que se habían quedado ahí observando y mirando todo lo que había ocurrido, abrazaron a Orejita y le dijeron, fuiste el único que te salvaste. Pero Orejita dijo, ¿pero por qué? ¿Mis hermanos dónde están? Se los comió Michifus. ¿Se dan cuenta? Michifus, astuto, hábil, se había comido a los demás ratoncitos. Entonces los demás estaban con miedo, se habían traumado, se habían asustado al ver toda esa escena. Claro que Orejitas no se había dado cuenta porque él estaba en todos los nervios colocándole el cascabel. Entonces ellos se protegieron, ya se cuidaron y dijeron, ahora el gato va a ser difícil que nos coma. ¿Por qué? Porque lógico, el gato iba a ir caminando y el cascabel iba a ir sonando. Entonces así los ratoncitos ya iban a detectar dónde estaba para poder cuidarse, para poder protegerse del gato Michifus, que no se los coma. Entonces fue así pues que ese grupito de pequeños ratoncitos se salvó. ¿Gracias a qué? A que un valiente llamado Orejitas le colocó el cascabel a Michifus. Entonces tenemos ahí la actividad de esta historia. Esta actividad de esta historia. Pero antes, ¿qué mensajito crees que te dejó esta historia? Date cuenta que la unión hace la fuerza. Pero también hay veces que el riesgo que corren, como en el caso de los ratoncitos, ¿verdad? Ellos valientes salieron pues a proteger, a querer proteger a sus demás compañeros de este gato, ¿no? Pero también hay veces que ponemos en riesgo nuestra vida, y esta vez pues se los comió, ¿no? Pero, a ver, a causa de eso, los demás pudieron lograr salvarse, ¿no? Y formar otra familia. Ya ves que la fuerza, la unión esta, logró salvarlos, ¿verdad? Y este acuerdo lo cumplieron y lo lograron. Y felicidad para ellos, aunque los ratoncitos en casa son muy perjuiciosos, ¿verdad? Bien, ¿quién quiere tenerlos en casa? Creo que nadie. Y muchas veces traemos gatitos para que los casen, ¿correcto? Vamos a ver a la actividad. Dice, ¿quiénes vivían en aquella casa? Qué pequeñitos vivían en aquella casa. Y el dueño a quién trajo para que los cazara, para que se los comiera. Ahora dice, ¿qué acuerdos lograron en aquel congreso, en aquella reunión que tuvieron ese grupo? ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo el gato con los ratoncitos que salieron a distraerlo? ¿Logró Orejitas colocarle el cascabel al gato? Ahora vas a hacer un dibujo. Imagínate esa escena y la dibujas, la pintas y me lo presentas como reto, como actividad. Te deseo mucha suerte.